lanzado apenas en noviembre de 2022, señala que nuestro país se encuentra en la posición 24 de 32 países de América Latina y el Caribe, y en la posición 96 a nivel mundial. Pero mucho peor aún es la situación si consideramos la percepción que tenemos todos los paraguayos acerca de la corrupción. Nos hemos habituado a convivir con la corrupción al punto de sentir que siempre estamos entre los países más corruptos del mundo. Tal es así que durante mucho tiempo hemos sido y seguimos siendo complacientes con la corrupción, como si fuera una característica de nuestra realidad de la cual nunca seremos posibles de escapar. El problema de la percepción pública es que jamás vamos a poder mejorar si no cambiamos la forma en que los organismos encargados de luchar contra este flagelo cambiemos. Es decir, no basta confiarnos en que los funcionarios públicos vamos a conducirnos con integridad y patriotismo, sino que la forma en que abordamos esta lucha debe garantizar que a los funcionarios les sea cada día más difícil cometer actos de corrupción. Adicionalmente, además de decir lo obvio de qué es lo que tenemos que hacer como país para reducir esta percepción que tenemos sobre la corrupción, o para reducir los índices de corrupción, que obviamente que los organismos de control se fortalezcan, que el Ministerio Público represente mejor a la sociedad y haga mejor su trabajo de persecución penal. Por supuesto, existe una gran deuda en Paraguay acerca de la sensación de impunidad que tenemos, es decir, el Poder Judicial debe de ser más eficiente y parar esta gran morosidad que tiene el Poder Judicial. Pero yo, fuera de esto, quería referirme a tres aspectos puntuales que quizás afectan un poco a la institución que yo represento. Y estos tres aspectos son los siguientes. Entonces, si me voy a dilatar un poquitito, me gustaría aprovechar esta oportunidad para comentarles tres falencias que yo veo que tiene el Paraguay en materia de control, que son los siguientes. Este año festejamos 30 años de vigencia de la Constitución Nacional. En Paraguay, el sistema de control fiscal antes de la Constitución Nacional era un sistema judicial, es decir, el Poder Judicial era quien ostentaba la competencia para hacer el control fiscal a través de un organismo que se llama Tribunal de Cuentas. En el año 1992, la Constitución crea un organismo extrapoder denominado Contraloría General de la República y le quita estas funciones o esta competencia de control fiscal al Tribunal de Cuentas. Es decir, el modelo de control fiscal en Paraguay migró de un control judicial a un control parlamentarista, como es en la mayoría de los países del mundo. La Contraloría, como bien ustedes saben, es un organismo parlamentarista, porque el Contralor y el Subcontralor somos designados exclusivamente por el Congreso. Contra la ley que le da una potestad única a la Contraloría a realizar fiscalizaciones, más de 100 instituciones del Estado presentaron acciones de inconstitucionalidad para eludir los controles de la Contraloría y presentar sus rendiciones de cuentas ante el Tribunal de Cuentas. El primer organismo que accionó es la propia Corte Suprema de Justicia, y accionó ante sí misma y resolvió su propia acción, y ellos envían sus rendiciones de cuentas a un tribunal que a su vez depende de la propia Corte Suprema, es decir, un organismo subordinado a la máxima autoridad judicial. En esta misma situación está el Ministerio Público, está el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la mayoría de las municipalidades grandes como Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, así como también la mayoría de las gobernaciones. Esto genera un manto de impunidad enorme. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una auditoría y encontramos algún indicio de fraude o lesión de confianza y denunciamos ante el Ministerio Público, ellos ya previamente tienen sentencias jurisdiccionales que aprueban su ejecución presupuestaria, y eso en el ámbito judicial genera un caos jurídico, ¿verdad? Porque alegan que ya hay una cosa juzgada sobre un hecho que todavía se está investigando. Pero el caso que tenemos este año, el más paradigmático, diría yo, que es el caso del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Imagínense, tenemos un año electoral interno el próximo domingo, en abril tenemos elecciones generales, se está implementando un nuevo sistema electoral de urnas electrónicas, para lo cual se alquilaron como 30.000 urnas electrónicas. Tuvimos un siniestro, se incendió la justicia electoral
murió un funcionario de la justicia electoral en dicho incendio. La Contraloría inició una auditoría para poder verificar la ejecución del patrimonio del Estado en todo este componente, y la justicia electoral aduce que ellos presentan sus rendiciones de cuentas ante el Tribunal de Cuentas y no abren las puertas a la Contraloría para poder fiscalizar esto. No es un tema menor. Yo hablé con los ministros, le dije, esto es como se dice vulgarmente, la tormenta perfecta. Tenemos elecciones, se incendió el local, no sabemos cuánto se gastó, no hay transparencia en la ejecución de dichos gastos. El segundo caso que quería hablarles es acerca, como les decía hace un rato, no podemos cambiar la percepción que tienen los paraguayos sobre la corrupción haciendo siempre lo mismo. Si nosotros seguimos haciendo el mismo trabajo siempre, es muy difícil que el paraguayo piense que bajaron los índices de corrupción. Por eso la Contraloría está proponiendo un cambio de paradigma en materia de control, y ya no solamente hacer controles posteriores, auditorías ex post, sino también hacer controles preventivos, como lo están haciendo la mayoría de los países del mundo, como lo hacen todos los países del primer mundo o países desarrollados, utilizando lo que se conoce como Big Data o inteligencia artificial, que es simplemente cruzar los datos que ya están en el Estado y poder alertar anomalías antes de que ocurra el mal gasto público. Nosotros vemos en países como Colombia, Perú y Chile que la reducción del gasto público o del mal gasto público es un porcentaje alucinante, y estamos preparando el año que viene la creación de una dirección para implementar este sistema. Por último, como caso emblemático, quería hablar de la importancia de la independencia de los organismos de control para poder hacer nuestro trabajo misional. Esto es una problemática que tienen todos los países del mundo. Todos los contralores del mundo nos quejamos de lo mismo. Es la falta de independencia de nuestros organismos. Y eso que en Paraguay los organismos como la Contraloría, la Fiscalía, la Corte tienen fueros. Solamente podemos ser sacados por juicio político. Es decir, tenemos una fortaleza para ser más independientes. Pero al no tener autonomía en nuestros presupuestos, nos vemos tentados a sucumbir ante la presión política, porque el Parlamento necesariamente todos los años nos tiene que aprobar nuestro presupuesto para que podamos hacer ese trabajo. Y eso atenta un poco contra la independencia del organismo de control. Por eso sería bueno alguna iniciativa para otorgarle un porcentaje ya del presupuesto de gasto. No hace falta que sea mucho. Si nosotros tuviésemos 2% del presupuesto general de gasto, cubriríamos el doble de nuestras necesidades y tendríamos esa independencia que es tan importante. No quiero ni mencionar, y aquí solo porque lo veo, está el ministro de la CENAC, no está el director nacional de contrataciones públicas, pero en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas pasa el 25% del presupuesto de gasto de la nación, las compras públicas, las licitaciones públicas. Si yo les estoy confesando que a nosotros nos cuesta tener autonomía, teniendo fuero, teniendo toda una protección constitucional, no me imagino lo que será ser un funcionario del Poder Ejecutivo que tiene que controlar las licitaciones del Poder Ejecutivo ante un eventual gobierno que sea corrupto, o que proponga o que ordene que haga determinada conducta. Si no hay independencia en el organismo de control, es muy difícil que podamos erradicar o disminuir sustancialmente la corrupción. El problema de la corrupción requiere una visión de Estado que se sobreponga a los gobiernos de turno, que genere una agenda propia convocante de todos los sectores y actores de la República. En tiempos electorales, es lamentable que ningún proyecto electoral en pugna aporte una visión o perspectiva sobre el valor del control y la rendición de cuentas en sus programas e ideas, puesto que es urgente que nuestros liderazgos dimensionen el drama que acarrea y la arqueología de la corrupción. Es decir, que podamos, a partir de estos daños y vestigios, hurgar las causas, orígenes y la matriz que perpetúan los esquemas de corrupción. Creo que la nación paraguaya, como lo decía el apreciado embajador en su opinión publicada a propósito de estos temas días atrás, sigue encontrando el freno a su promisorio desarrollo y evolución humana en esta lacra de la corrupción,
Se requiere con urgencia posicionar líderes y lideresas que asuman estos temas con políticas de Estado, que convoquen a un pacto nacional de integridad, que superen agendas coyunturales y convocatorias mezquinas. Por otro lado, y con alegría quiero señalarles hoy que estamos lanzando el primer programa de lucha anticorrupción de la Contraloría General de la República en el marco del Plan Nacional de Integridad y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lo venimos haciendo con un amplio debate interno y con apoyo de la cooperación internacional, conscientes del rol que cumplimos en el sistema de control de la República. Decía la Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, reflexionando sobre las dimensiones del crimen organizado y la corrupción en Guatemala, que junto a la corrupción y el narcotráfico se ha constituido una fuerza que no es paralela al Estado, sino es un Estado dentro del Estado. Creo firmemente que los próximos años serán decisivos para la consolidación de nuestra democracia y nuestras instituciones, y lo será con enormes retos en todos los sentidos, pero la vía es la de convocarnos pluralmente a trazar un horizonte de política de Estado que efectivamente nos encamine hacia mejores días y un futuro mejor para cada uno de nosotros. Muchas gracias.